Aquí estamos de regreso con Matinal. Gracias por su sintonía. Son las 7:09 de la mañana. Ya tenemos aquí en los estudios a nuestro primer invitado. Se trata del señor Iván García, presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes, con quien vamos a estar hablando sobre la situación de este sector a propósito del impacto de la pandemia de COVID-19 y cómo han ido impactando las medidas que hasta el momento ha asumido el gobierno de Luis Abinader. Bienvenido, un placer tenerle con nosotros. Buenos días. Iván, ¿qué tal? Cuéntanos un poco, en principio el cierre afectó de forma muy directa y muy profunda al sector comercial. Ya luego a partir del mes de junio que inició paulatinamente la reapertura, eso pareció mejorar un poco. Pero cuéntenos cómo está la situación del sector comercial en sentido general. Bueno, correcto. Lo primero es que como nosotros somos comerciantes, hablamos de números. A marzo de este año, existían en la Seguridad Social 2.250.000 afiliados. El gobierno siempre tiene aproximadamente 650.000 y el sector privado 1.600.000. Entonces, de ese 1.600.000 del sector privado, en los meses de abril y mayo se cayó un 33%, es decir, de cada 3 empleados, 1 quedó fuera. Es decir, se perdió el 33% de los empleos formales de los que cotizan en la tesorería de la Seguridad Social. Estamos hablando de alrededor de 550.000 empleados. En junio y julio, ya con el inicio de la reapertura, se han logrado reintroducir aproximadamente 265.000 empleados. Entonces, estamos hablando que todavía el 50% de esos 550.000 empleados todavía están en sus casas. Entonces, en el mes de agosto, solamente se reportaron 10.000 nuevos cotizantes a la TCS, lo que implica que la recuperación va a ser muy lenta porque entre junio y julio entraron 250.000, pero ya en agosto solamente entraron 10.000. Entonces, por eso es que tenemos que estar bien claros en la gran diferencia entre lo que es la reapertura de la economía y lo que es el crecimiento de la economía en base real. Entonces, por estos números es que la situación en el comercio ha estado muy difícil, con reducción de ventas en promedio de un 40%. Iván, escuché en un reporte que creo que pasaron aquí en el departamento de prensa una vez. Noticias Telemicro. En un reportaje así de la calle, en el mercado, a un vendedor, no de esos ciudadanos vendedor, él dijo, yo tengo que darle la gracia al virus, decía él, porque se ha vendido todo. Y efectivamente, uno ve que se llevan todo, los supermercados, se vende todo. Parecería que la comida no está tan afectada en esta coyuntura, a pesar de ese cuadro que usted presenta, digamos, en sentido general, del comercio. Bueno, el sector menos afectado es el sector de alimentos. Ahora, claro, todo el mundo tiene una ilusión de que veía grandes filas en los supermercados. En los mercados se vendían casi todos los vegetales y la gente pensaba, bueno, los comerciantes están haciendo su agosto en abril y en mayo. Pero la realidad es, por ejemplo, el caso de los supermercados, que antes podían entrar 50 personas al mismo tiempo, pero con las filas y permitiendo solamente 10, 15 personas, automáticamente las ventas también se cayeron. Es decir, se nota desde fuera que las ventas han sido extraordinarias, pero la realidad cuando uno suma en la caja al final del día, hay una reducción también de las ventas en los supermercados entre un 10 y un 12%. Pero mire, Iván, Sí. se puede decir que ninguno de los supermercados ha cerrado ni que le está yendo tan mal, pero sí muchísimos comerciantes a nivel nacional se ha tenido que cerrar sus puertas, ya sea porque no puede cubrir
la empleomanía de sus negocios, ya sea porque no pueden enfrentar la factura y los créditos que han tenido que cerrar. Me gustaría que usted El nos... alquiler es un Y el problema. alquiler. Sí. Que usted nos haga una radiografía de cuál es la situación nacional de todos esos comerciantes y cuántos tenían y cuántos han cerrado sus puertas. Mire, lo primero es que cuando tomamos los números de la tesorería, de la seguridad social, al día de hoy todavía existen 16.089 empresas que están cerradas. Es decir, que no 16.000. 89 de las formales, es decir, que no han logrado reabrir sus operaciones. ¿Qué tipo de empresas? Bueno, de todos los sectores, aunque es bueno significar que la gran mayoría ha sido empresas que tienen entre 1 y 15 empleados. Pequeña. Las pequeñas empresas y en las empresas que tienen entre 1 y 5.000 empleados y 500 y 1.000 ha habido una readecuación. ¿Por qué? Porque una empresa con 1.000 empleados despidió 200, entonces ya bajó de categoría. Entonces ha habido un movimiento entre los grandes que cuando uno lo suma prácticamente se compensa. Ahora, a nivel de las empresas entre 1 y 15 empleados, entonces tenemos 16.089 empresas que han desaparecido porque hay un problema grave. Tenemos problemas de energía eléctrica. Hemos hablado hasta la saciedad de que nos han estafado durante los meses de marzo, abril y mayo. ¿Estafado en qué sentido? Estafado. ¿Por qué? Porque si su negocio está cerrado, si su empresa está cerrada, ¿cómo es posible que a usted le facturaran esos 3 meses como si estuviese abierto? El cargo de potencia. No solamente cargo de potencia, Laura, Sino el consumo normal, del mes. el consumo del mes. Entonces, cuando llamamos y nos quejamos, dijeron, no, que estamos promediando. ¿Pero promediando qué? Porque lo que tienen que hacer era ponerlo en cero a todo el mundo y salir de ese problema. Entonces, ahora, ya hace 3 semanas, 4 semanas, comenzaron con los cortes de energía. Y uno la dice, duplicación de facturas. y la duplicación de facturas. Entonces, es una situación que tiene a muchos empresarios al borde de la quiebra y por eso hay muchos que no han logrado arrancar. Inclusive en el este, miembros de la federación iniciaron un movimiento en contra de las EDES, porque en el este, que no ha arrancado por el problema del turismo, que ahí hay miles de empresas, para contestar su pregunta, que no han logrado arrancar, pero entonces, ¿cómo arrancan con este gravoso cargo, con esta estafa de pagar una energía que no consumieron? Además, como dice Percio, el tema de los alquileres. Aquí las plazas comerciales, dentro de 2 meses, esperamos que no sea así, van a quedar prácticamente vacías. Iván, dice que hay 16.089 empresas que están, digamos, en un estatus de casi de suspensión o de cierre. Sí. Una de las cosas que se plantea en medio de esta pandemia es que muchas actividades económicas que a lo mejor eran buenas, negocios que eran buenos antes de la pandemia, han dejado de serlo, han dejado de ser atractivos y posiblemente cuando esto vuelva a la normalidad tal vez no tenga sentido esas empresas. ¿Han proyectado ustedes el riesgo de que muchas de esas empresas definitivamente no vuelvan al escenario y tal vez poner en perspectiva también otras modalidades que están surgiendo en la misma pandemia como posibilidad de negocio? ¿Han identificado ustedes ese potencial y esa quiebra? Bueno, es correcto. Miren, ¿qué sucede? Estamos hablando aquí de números oficiales de la TCS. Ahora, ¿cuántos miles de microempresarios que no cotizan en la TCS no han logrado reabrir sus puertas? Cuando uno verifica a los asociados nuestros, por ejemplo en Puerto Plata, en La Romana y en Higüey, la situación es dramática para los microempresarios, porque todos esos establecimientos, desde pequeños restaurantes, gift shop, compañías que rentan jet ski, excursiones, están prácticamente quebrados y con difícil inicio de operaciones. Por esto nosotros, cuando hablamos de los famosos préstamos
5.000 millones, 10.000 millones de pesos para las MIPYMES en el país. Oiga, eso no va a funcionar con esos microempresarios. ¿Por qué? Porque son personas que tienen 3, 4, 5 meses sin producir un centavo y lo nada que tenían ya se lo comieron. Entonces, no es solamente darle un préstamo, sino entiendo que debe de iniciarse un sistema de entregarle entre 50 y 100.000 pesos a esas microempresas para que puedan empezar de nuevo sus operaciones comerciales, porque de lo contrario se van a quedar como están, en cero. Hablamos 16.089 formales, pero la informalidad, que es superior a la formalidad en el país, es muy difícil, muy difícil. Y esos programas de fase 1, fase 2, fase 3 que tiene el gobierno no le ha podido ayudar en nada, porque incluso hay algunos que se le paga a los empleados, pero hay otros que ayudan a las empresas a sostener esa nómina. Bueno, lo primero es que fase 1, fase 2 han sido excelentes. ¿Y fase 3 existe? No, no existe. Fase Por 3 eso no existe. nos Para quedamos ti ahí. sería Sí. Para ti. sí. Esos son otros programas de asistencia social. Ujú. Han sido excelentes, aunque los montos de 5.000 y 8.500 pesos prácticamente no resuelven nada. Por esto es que nosotros, como Federación Dominicana de Comerciantes, casi tenemos 20 años hablando para que entre el seguro de desempleo en la República Dominicana, que está consignado en la ley desde el año 2001 y que a los 6 meses tenía que entrar el seguro de desempleo. Como decimos los dominicanos, el employment, la gente está colectando. Bueno, tendría que entrar eso, tenía que entrar ¿cómo se llama? La atención primaria y nada de eso ha entrado. Correcto, sí, pero Los empresarios han propuesto que el seguro de desempleo sea una ficha de cambio con la cesantía en las discusiones laborales. bueno, nosotros en esa parte estamos completamente de acuerdo que automáticamente entre el seguro de desempleo tiene que quedar eliminado obligatoriamente la cesantía, porque no se pueden tener dos cargas por el mismo concepto. Además, si nosotros estamos contribuyendo a la tesorería de la Seguridad Social, estamos pagando para que entre el seguro de desempleo. Entonces, ¿por qué no entra el seguro de desempleo? Porque las personas no estuvieran recibiendo 5.000 pesos, sino una proporción de su salario. Imagínense los empleados nuestros que están mandando 30.000 pesos y que le están entrando solamente 8.500 pesos. Un mes se lo pasaron fácil, 2 meses también, pero ya después de 3 meses, usted percibiendo solamente el 30% de su salario. O sea, 24.000 de 90.000 que se supone que deben recibir en 3 meses. Sí. Entonces, es una situación muy difícil que están pasando esos 265.000 empleados que no han logrado reinsertarse de nuevo en el proceso productivo, por lo cual la capacidad de compra y la capacidad de desesperación que tienen todos esos empleados es lo que ha llevado a que las ventas en el comercio se disminuyan. ¿Ustedes han buscado la orientación o la posibilidad de reunirse con las autoridades para ver qué mecanismo buscarle como asociación? Bueno, ya nosotros esta semana comenzamos a solicitar citas, porque por prudencia le damos 30 días de que todo el mundo se reacomode, que nombre sus nuevos viceministros. Que se sienten. Que se sienten. Regularmente le daban 100 días, no. Pero ahora en un mes le han entrado al gobierno de Abinader. Bueno, lo que pasa es que estamos en una situación especial y el tema de los 100 días, y eso es historia, porque hay tantos problemas reales en estos momentos que nadie puede esperar 100 días. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tenemos el problema. 10 segundos el bar. Estamos muertos todos. Por ejemplo, tenemos problemas con el financiamiento. Se ha hablado demasiado en los últimos meses. 10.000 millones para las MIPYMES, 20.000 millones, 5.000 millones. Oye, yo no conozco nadie de las MIPYMES que haya recibido préstamo al 8%.
Entonces, eso es una utopía. O sea que el dinero que se está anunciando para las MIPYME no lo reciben las MIPYME. ¿Y No, quién no. lo recibe? Porque dice el banco que pues- el dinero se está yendo de una vez. Bueno, Percio, Es decir, que alguien lo está Bueno, lo que consumiendo. pasa es que las MIPYMES incluyen pequeñas empresas que son no tan pequeñas, ¿verdad? Pequeñas y Porque medianas. usted ha mencionado sobre todo, exacto, incluye las pequeñas y las medianas. Usted ha mencionado sobre todo las micros. ¿Será que no está llegando a las micros, pero sí Sí. a las pequeñas y a las medianas? mire, lo primero es que aquí hay un problema con la clasificación de las empresas. Aquí hay instituciones del Estado que están cumpliendo con la ley 488-08, modificada por la 187-17, en lo que respecta a la clasificación de las empresas. Entonces, aquí una microempresa, de acuerdo a la ley, es de 1 a 10 empleados, la pequeña de 11 a 50 y la mediana de 51 a 150. Entonces, la TCS tiene una clasificación, el Ministerio de Trabajo, aún nosotros, Tiene otra. haberle ganado en el tribunal que tienen que aplicar la ley para el tema del sueldo mínimo en la República Dominicana. El Banco Central tiene otra, la DGI tiene otra. Industria y Entonces, Comercio tiene... Pero ¿qué es lo todo- que está pasando con los fondos? sí, entonces, dicho esto, que aquí hay un problema de clasificación, que eso es lo primero. Entonces, oiga, nosotros le hemos solicitado al Banco Central y a la Superintendencia de Bancos que digan claro cuáles son las empresas que han recibido esos fondos. Y si no pueden decir los nombres por el tema de la ley monetaria, que digan, miren, las microempresas entre 1 y 10 empleados han recibido tanto. Laura, son tantos requisitos que están exigiendo la banca en la República Dominicana, pidiéndole hasta el acta de nacimiento del tatarabuelo de uno, que es imposible para una micro y una pequeña empresa poder cumplir con todos los requisitos de la A banca. veces te piden ante el acta de función. Además, entonces, los requisitos que hay son demasiado fuertes. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros hemos planteado, por ejemplo, Promipyme, que aunque no es un banco, está para proporcionar las pequeñas y las medianas empresas. Oiga, que esos 5,000 millones de pesos se lo asignen a Promipyme y que los micros y pequeños empresarios que tienen deudas, por ejemplo, con el INAVIE, digo que INAVIE le debe 5 o 6 mil millones de pesos, que por lo menos esos microempresarios y pequeños empresarios lleven su factura certificada y que automáticamente Promipyme se la descuente para que puedan obtener la liquidez suficiente y necesaria para poder... ¿Y no es más fácil que la INAVIE les pague? Bueno, Que suple el desayuno, O ¿verdad? sea, el Sí. Instituto de Bienestar Estudiantil es ese, ¿no? Laura, tenemos 6 meses Pero, solicitándole que paguen y el pero anterior hacer dijo... un factoring de esa factura no tiene sentido. Lo que debería sencillamente Es pagarle. es pagarle. Es más simple. Laura, pero tenemos 6 meses luchando para que paguen y el director saliente fue capaz de decir que dejó 11 mil millones de pesos en efectivo y una deuda de 6 mil millones de pesos, con una irresponsabilidad. ¿Quién está ahora al frente del INAVIE? Bueno, hay uno nuevo que esperamos Que se que siente. accione y que se siente bien. Bueno, pero ¿Por qué? Pues nada más hace 2 semanas que lo nombraron. Ahora, Él dice que dejó 11,000 millones, 11,000 millones. y 6,000 millones de deuda. ¿y por qué no lo pagó los 6 mil millones? Bueno, Hoy, a veces tú no lo pagas si no se hizo el trámite, pero si el dinero está ahí, es mucho más fácil lo que dice Laura. Lo ¿verdad? Porque importante es no hay que- ni siquiera mire, que buscarlo. mire. Bueno, porque al final Te tocaron la que puerta. le presten en Sí. base a las facturas implica que están perdiendo un porcentaje. bueno, en este caso, Laura, no queremos un factoring per se, que le cobren 2, 3, 4, 5% mensual, sino es que le salden su factura y Promipyme que luche con el INAVIE Ya, para como que una recupere su sesión de dinero. deuda, entonces. Exactamente, Ok. una sesión de deuda, no un factoring. Entonces, son situaciones que nosotros no le entendemos y la única forma de recapitalizar a las micros y pequeñas empresas es pagándole al gobierno lo que le debe. Entonces, ya no sería necesario hacer todos esos trámites bancarios Claro. que hasta ahora son casi imposibles Al que le deben, para nuestro la sector. solución más factible, más cercana y más económica es lo que
está sugiriendo Laura, que le paguen. Sí. Punto. que eso se cae de la Y tú mata, buscas entonces. dinero para aquellos sectores que no haya deuda, pero que tú lo necesites ayudar para que haya un flujo económico. Mire, otro tema crítico para nosotros, y más con las provisiones, con los colmados y los supermercados. Señores, quedaron de que a los 2 meses de que se iniciara la pandemia, la tarjeta Solidaridad, que en el gobierno anterior se la traspasaron para que la recibieran a las grandes cadenas de supermercado del país, que se le iban a quitar. Porque este programa fue fundamentado precisamente en lo que son los colmados de los barrios. Perdón, que eso significa que se quedó que no la pudieran usar en grandes supermercados. En los grandes supermercados, solamente en el comercio Detallista, sí. En los barrios. ¿Por qué? Porque en un barrio están los colmados de la esquina, donde las personas van normalmente con su tarjeta Solidaridad y se le entrega su mercancía. Los colmados venden a otro precio. Sí, no solamente bueno, eso. Está el volumen, pero ¿qué sucede? Pero Iván, también está el caso en que los colmados, en las esquinas, usted llega a acuerdo para entregar la tarjeta y que le entreguen el efectivo por algunas cosas. Eso no se puede hacer en un supermercado. No, pero eso no se hace. Es decir, yo no conozco ningún miembro de los colmados que usan la tarjeta Solidaridad que negocien por efectivo, porque ellos son miembros de la Federación Dominicana de Comerciantes también. Entonces, ahora que en la tarjeta le están depositando 2.500 pesos, 3.000 pesos, entonces ahora es bueno que vayan a poner los grandes, pero mientras eran 900 pesos, entonces son buenos los chiquitos. Entonces, eso tiene que retornar a su función original, que era que las personas se queden cerca de su barrio para poder comprar los alimentos que se requieran, porque eso es una discriminación en contra de lo que es las micro y pequeñas empresas del comercio de provisiones del país. Iván, muchísimas gracias y suerte con esa petición que ustedes tienen de que se le quite a los supermercados esa parte. Y se nos quedó la DGI. ¿Y No, la DGI qué pasa con ¿Qué hace con la DGI? La DGI se está portando bien, ¿no? Hasta ahora hay un nuevo incumbente ¿Y que han sido flexibles o no? Laura, una cosa es la flexibilidad Ajá. y otro es el problema que tenemos ahora con el tema de la amnistía, donde está supuesto a cobrar un 3.5% sobre el promedio de las ventas de los últimos 3 años. Entonces, eso es prácticamente imposible para el sector comercio pagar una tasa tan elevada, 3.5%. Por ejemplo, si usted vendió 100 millones de pesos anuales por 3 años, para poner un ejemplo, tiene que pagar 3.5 millones de pesos. Entonces, nosotros entendemos que es una tasa muy elevada y que se debe de hacer como en la última amnistía fiscal, donde usted paga de acuerdo a su tasa efectiva de tributación. Y si, por ejemplo, usted como empresa ha pagado 3.5 o más de tasa efectiva de tributación, debe de quedar prácticamente listo sin pagar un peso y queda como si esos 3 años fueran fiscalizados. Porque mientras tanto, con ese 3.5%, la pequeña y la mediana empresa se le va a hacer prácticamente imposible acogerse a la nueva amnistía fiscal. Bueno, pues ya. Muy bien, Iván. Iván, muchísimas gracias. Señores, despedimos a Iván García, presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes. De inmediato nos vamos a una pausa y ya volvemos.